través de la herramienta Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se dio a conocer que durante el 2023, 12.038 personas fueron reportadas como desaparecidas y aún mantienen esa situación. Pero en el caso de guatemaltecos contabilizaron 68 desapariciones y que siguen sin ser localizados. Se dividen de la siguiente forma: hombres 47, mujeres 20, indeterminado 1. En el caso de indeterminado, se refiere a la situación jurídica de las personas desaparecidas, que no se sabe si están vivas o muertas, ni dónde se encuentran. En comparación al 2022, hay una reducción del 29.1%, pues en dicho año fueron 96 casos de compatriotas, 76 hombres y 30 mujeres. Hablamos ahora sobre la migración irregular. Es un fenómeno que se mantiene desde hace varias semanas. Le dimos a conocer estas medidas que se mantienen por parte de las autoridades de Estados Unidos, también los riesgos que se corren en la ruta migratoria. Fernando, sabemos que son cada vez más mujeres, menores de edad no acompañados, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas de la tercera edad que quieren llegar de forma irregular hasta los Estados Unidos, pero ocurren este tipo de emergencias, desaparecen y las familias muchas veces pasan 15 días, meses, años sin saber cómo estuvo avanzando su persona querida. Obviamente vemos casos, por ejemplo, de secuestros, de desaparición, y pues son distintos riesgos que se corren. Fíjate, Ligia, que son temas muy crudos de hablar definitivamente, y posiblemente haya sectores en la sociedad que preferirían que no se tocaran estos puntos o no se hablaran las cosas como realmente son, llamarlas por su nombre. Y tomemos en consideración que la migración irregular trae consigo una serie de factores que son muy complicados para cualquier sociedad. En primer lugar, el movimiento de las personas buscando una mejor calidad de vida, una mejor oportunidad para llevar el pan a la mesa para su familia. Y eso significa dejar atrás toda una historia de vida, dejar a la familia, dejar su cónyuge, dejar a sus hijos, bueno, dejar a su hogar. Y en ese movimiento de un país hacia otro se generan lamentablemente circunstancias de violencia, muchas veces que pueden incluso algunas pasar hasta inadvertidas, que eso es lo peor de todo. Al día de hoy se reportan 12.000 personas desaparecidas en ese movimiento migratorio buscando llegar a territorio estadounidense. Y estas 12.000 personas desaparecidas se dan, Ligia, sobre todo en el territorio mexicano. Es un territorio tan vasto, tan grande, y sobre todo el tema del desierto, atravesarlo se convierte en una de las trampas mortales para los migrantes, porque no solo son las condiciones climáticas, las condiciones del terreno, etcétera, sino los grupos criminales que se han conformado ya en esas áreas, que lamentablemente ven al migrante literalmente como una cosa. No hay respeto a sus derechos humanos, no hay respeto al bien jurídico tutelado más importante, que es la vida de esas personas, niños, niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. No hay el más mínimo respeto para estas personas y son tratadas de una forma tan inhumana que literalmente incluso esas desapariciones forzadas que se van generando en este territorio mexicano hoy tiene un dato que realmente es escalofriante: 12.000 personas desaparecidas. De esas 12.000, Ligia, al día de hoy 68 son guatemaltecos. 68 personas que literalmente tienen en vilo a su familia, las tienen viviendo una situación que realmente son muy pocos los que han podido atravesar una vivencia de esta naturaleza, de no saber en dónde está su ser amado. Entonces, Ligia, de verdad, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Una integralidad entre los países que realmente son los generadores de la migración irregular, pero también con el país que es el receptor principal de esta migración. Buscar esos proyectos de desarrollo social, de desarrollo económico que permitan a las personas tomar una decisión de no viajar y quedarse en su país sabiendo que es mejor aquí tener solo para los frijolitos, para tener los huevitos y para tener tortillitas en la mesa, pero estar con la familia y no emprender ese viaje
viaje tan difícil que literalmente pone en riesgo su vida, que es lo más importante. Al inicio mencionabas algo clave y es que es realmente muy fuerte y desgarrador hablar de este tipo de temas, tomando en cuenta también que Tamaulipas, por ejemplo, es uno de los lugares en donde se registran más desapariciones, pero también nosotros hemos visto, por ejemplo, en redes sociales, videos que se viralizan en donde muestran cómo hay migrantes que están viajando de forma irregular, son secuestrados, incluso son torturados. Son videos realmente impactantes, nosotros le damos seguimiento y también indicabas que es algo que se tiene que ir hablando, por ejemplo, en familia, porque muchas veces es más común que una persona diga, no, me quiero ir a los Estados Unidos, no importa el riesgo y demás, y el trabajo interinstitucional que se mantiene entre distintos países, pero muchas veces vemos que hay más esfuerzos, hay más asignación de fondos en cuanto a detener la migración irregular que en atención de las personas. Vemos, por ejemplo, que estas personas que fueron localizadas recibieron la atención médica, la atención psicológica, la atención necesaria, pero realmente se dan abasto los recursos y todo lo asignado para poder atender a la cantidad de personas desaparecidas. Realmente la respuesta es no, Ligia, no se da abasto. Nunca va a ser una cantidad suficiente asignada por ninguno de los países que están involucrados en esta migración irregular para poder generarle a las personas que tienen la intención de buscar una mejor oportunidad de vida, pues una manera de quedarse en sus países. ¿Por qué migra el ser humano? Porque las condiciones que su país le ha brindado desde el inicio de su vida han sido precarias, han sido paupérrimas. No hay realmente una oportunidad de trabajo, no hay una oportunidad de tener un salario digno, no hay ni siquiera la oportunidad en tantas ocasiones tan siquiera de llegar al salario mínimo que se establece en cada uno de los países que pertenecen a este grupo generador de la migración irregular. Entonces, ¿qué sucede con todos estos miles, millones de migrantes? Lo que buscan es realmente algo que les dignifique como seres humanos. Y hay que entender que toda vez no se generen planes intensos de desarrollo social y desarrollo económico en los países que generan esta migración, esto no va a parar. Vimos esa caravana de la pobreza, en donde eran literalmente más de 10,000 personas contabilizadas por día que se estaban trasladando hacia territorio estadounidense. ¿Y qué sucede? Van en estas condiciones infrahumanas en el territorio mexicano y pensando que pues Estados Unidos de alguna manera va a abrir sus puertas, va a abrir sus fronteras y decirles bienvenidos. No, Estados Unidos es un país que realmente permite esa migración toda vez se agoten los procedimientos establecidos en la normativa internacional y sobre todo en la ley que prevalece a lo interno de su país. Entonces, si esto no se da, las condiciones para ningún migrante van a ser positivas, porque de verdad nunca va a existir una puerta abierta en cuanto a fronteras se refiere, en donde le digan al migrante irregular, pase, bienvenido, venga y trabaje. No es así. Y hay que tomar en cuenta también, Fernando, que sí hay esfuerzos entre los países para, por ejemplo, dar visas laborales o que en algún momento la persona sienta que está corriendo riesgo en su país y está solicitando llegar a los Estados Unidos, pero debe llenar una serie de formularios, debe presentar distintas evidencias. Las autoridades de Estados Unidos se encargan de evaluar cada uno de estos casos, pero al momento de llegar de forma irregular a los Estados Unidos, ser detenidos por la patrulla fronteriza, ya registrarlo, realmente pierden la oportunidad de gozar ese beneficio. Hay que mencionar también que migrar de forma segura y digna es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, hacerlo de forma irregular puede traer consecuencias que pueden marcar la vida de las personas. Estos son los riesgos más comunes a los que se enfrentan los migrantes: trata de personas, abuso sexual, separación familiar y desapariciones de forma general. Recordemos que el pasado 3 de enero fueron liberados 31 migrantes que permanecieron privados de su libertad 4 días en Tamaulipas, México. El rescate de los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas se concretó gracias a la colaboración entre la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así que vemos un trabajo interinstitucional, pero tal como se mencionaba hace unos minutos, Fernando, no se da abasto. Por una parte, esto es lo que ocurre entre Guatemala y México, pero también vemos que hay otro tipo de vulneraciones que se va teniendo cuando las personas en algún momento llegan y logran pasar Texas, aunque hay que mencionar también que ya se ha criminalizado, por así decirlo, el hecho de que las personas lleguen de forma irregular hasta ese lugar. Pero hace también unos días
Se indicó por parte de las autoridades de Estados Unidos que hay transportistas en Texas que están llevando a los migrantes irregulares hasta Nueva York, por ejemplo, hasta Houston, que es donde sabemos que hay un poco más de personas que migran de forma irregular y también corren riesgos. Así que vemos cómo es que esta red cada vez se está ampliando y para las autoridades, para el destino de los recursos, es cada vez más complicado poder atender este tipo de casos. También hay que tomar en consideración, Ligia, qué es lo que pueden hacer las familias de las personas desaparecidas, en este caso guatemaltecos que conforman parte de este dato que le compartíamos de 12,000 personas que al día de hoy no se sabe de su paradero. Lamentablemente, esto conlleva un trabajo muy intenso por parte de Cancillería, en donde el consulado que se encuentra en el estado en donde obviamente se genere, ya sea en México o bien en Estados Unidos, este movimiento de personas y que no se sepa su paradero, deben accionar de una manera muy pronta y cumplida para darle ese apoyo a las personas que normalmente son de escasos recursos aquí en Guatemala para esa asesoría gratuita y esa asesoría permanente en saber que el contacto con las autoridades, en este caso en México, son elementales. El contacto con las instituciones públicas, las instituciones gubernamentales mexicanas, debe hacerse a través de ese trabajo diplomático que es constitucionalmente la obligación de cada uno de los consulados que representan ese territorio y ese estado guatemalteco en cualquier país extranjero. Entonces, permanentemente necesitamos realmente que estas personas que laboran en estos consulados, que puedan estar en cualquier embajada, tengan una capacitación permanente y sabemos que hay gente de carrera diplomática, pero muy buena. Y eso es lo que alimenta las mejores oportunidades para el guatemalteco que migra, tener gente con alta preparación dentro del consulado o bien dentro de la embajada, porque eso permitirá tener mejores resultados. Pero realmente aquí estamos hablando de casos muy complejos porque la familia debe buscar asesoría jurídica, debe buscar asesoría que conozca este grupo de abogados de derecho internacional privado para realmente poder utilizar el derecho interno en México, el derecho interno en Estados Unidos y que una aplicabilidad del derecho guatemalteco pueda permitirle a estas personas conocer en dónde están sus familiares. Es un fenómeno que se va a continuar dando, Fernando, Sí. toda vez no se mejore en la calidad de vida de las personas en los países en donde son generadores de migrantes irregulares, claro, en donde no haya mayor oportunidad de trabajo, pero nosotros estaremos muy atentos, brindándoles ciertas medidas de recomendación, acciones que están brindando las autoridades, también los riesgos que están corriendo en la ruta migratoria, así que es un tema que seguramente será clave durante el 2024 y es así como finalizamos este espacio de análisis en A la Medida. Como siempre, Fernando, ha sido un gusto. Claro que sí, Ligia, te deseo el mejor de los fines de semana, pásala muy bien y amigo y amiga televidente, disfrute a su familia, disfrute ese momento que usted pueda tener fuera del ámbito laboral. Por supuesto, trabajamos mañana sábado hasta mediodía en mucha área del territorio guatemalteco, pero cuando usted ya esté de descanso, disfrúteselo. Así que nos vemos acá en A la Medida hasta el día lunes a las 9 de la noche.